Buenas tardes para todos. Bien. Gracias por la invitación a esta jornada de egresados. De alguna manera es grato conseguirnos con nuestros profesores. Doctora Alice, todavía estoy buscando el logos, la edad media. Creo que algún día lo encontraré. Con Gladys, con la doctora Lombardi. De alguna manera la maestría nos cambió la vida en un momento muy especial. Bueno, y el tema de nuestro trabajo de grado fue muerte encefálica, donante cadavérico, medida de soporte de vida, un análisis conceptual y desde una perspectiva, de un punto de vista bioético. Nos hacíamos estas preguntas. ¿Cuándo muere el ser humano desde una perspectiva bioética? ¿Se puede diferenciar la muerte de la persona del organismo humano? Y vamos a ver en el desarrollo cómo se diferencian el organismo de la persona. Una contiene el otro. El paciente con diagnóstico de muerte encefálica, ¿está vivo o está muerto? En esta pregunta teníamos muy en cuenta el término de donante cadavérico, que no nos parece apropiado y lo vamos a desarrollar en el transcurso de la exposición. Esa es la pregunta que nos hacíamos. ¿El donante cadavérico existe? ¿Es un cadáver? Es la pregunta. Y en esta condición deja de ser persona, es un organismo humano. Estas reflexiones nos llevaron y nos motivaron a desarrollar el presente trabajo. Otro aspecto que también considerábamos es, ¿se justifica mantener las medidas de soporte extraordinarias, en este caso, ventilación mecánica, drogas vasopresoras, si el paciente iba a ser donante de órganos? Si no, no se le ofrecía esto al paciente, entonces, sencillamente se dejaba el curso a una muerte inexorable. Nos parece importante analizar estos aspectos debido a lo complejo que tiene que ver con la donación, lo que llamamos la cultura de la donación, que es en nuestro medio hasta el 17 se difundió, mientras la ONTV desarrollaba el sistema de procura de órganos, los centros de recepción de los órganos, la cirugía de trasplante, que es una cirugía compleja, multidisciplinaria, y en el mundo, mm, bueno, las estadísticas, probablemente España maneje una cifra de 28 29 trasplantes por millón de habitantes, Estados Unidos 6. Nosotros hasta el 17 manejamos 5 o 6 trasplantes por millón de habitantes. En Latinoamérica, en nuestro ámbito, Argentina, México, Brasil, manejaban 6 7 8. Entonces nosotros nos estábamos acercando a las estadísticas de nuestras latinoamericanas hasta el 2017, que esta función fue asumida por el Ministerio de Salud, por Fundavene, y bueno, todos sabemos lo que pasó. Ya no tenemos sistema de procura de órganos. Ya prácticamente los trasplantes que se dan son de vivo a vivo, no trasplantes, gracias, no trasplantes cadavéricos. Y ha disminuido, antes teníamos trasplantes en el universitario, Pérez Carreño, militar, de riñón. En el Vargas se comenzaba el proyecto de trasplante de hígado también, con el doctor Pedro Betancourt y Mauro Carrera. Sí. Pedro Rivas Betancourt, sí. Sí. Y Mauro Carreta. Pero bueno, todo eso decayó y en este momento en algunos centros privados se hace trasplante de riñón, de hígado está alrededor de los 150.000, $200.000.
lo cual hace difícil a la población tener acceso a esta opción de ser trasplantado. No parecía entonces abordar el concepto de muerte encefálica, de donante cadáver y de extraordinarios para soporte de vida, solo si el paciente muerte encefálica iba a ser donante de sus órganos. Como antecedentes tenemos desde el Papa Pío XII, que aceptaba el concepto de muerte cerebral. Antes hablábamos de muerte cerebral, muerte encefálica implica también cerebelo y tallo, y esa es la diferencia conceptual. Para el momento del Papa Pío XII, el concepto era muerte cerebral y afirmaba que la muerte era de la persona, sí basándose en estrictos criterios clínicos, sobre todo lo que tienen que ver con los criterios de falla del sistema nervioso central, ausencia de reflejos de tallo, electroencefalograma plano. Ya empezaba, hoy se utilizan también otras imágenes de perfusión cerebral, pero el diagnóstico sobre todo es clínico. Grecia afirma que una persona está muerta cuando ha sufrido pérdida total e irreversible de la capacidad para integrarse como cuerpo, como unidad funcional, incluso en interacción con la sociedad. Fruto, aquí tienen la referencia de Málaga. También ya define la muerte encefálica de corteza y tallo y la muerte del individuo. Y, por supuesto, en los bioeticistas había algunos que estaban de acuerdo con que esta condición de muerte encefálica, el paciente fuese donante de órganos. Vamos a ver que otros no estaban de acuerdo. Éticamente, la posibilidad de donación no debe ser nunca el factor que decida cuando la paciente falleció. Y esto es importante desde un punto de vista legal. También había controversia. Volviendo a la primera pregunta, ¿cuándo muere el ser? Si cuando está en muerte encefálica o cuando cesan los signos vitales. Probablemente cuando cesan los signos vitales, cuando hay la muerte cardiopulmonar, incluso es que se firma el certificado de función. Cuando el mal llamado donante cadavérico está en medida de soporte, en cuidado crítico o en el proceso de donación, no se firma el certificado de función. Este es un aspecto legal de este asunto. PACE o PAPE para los españoles. Éticamente, el hombre es un fin en sí mismo y él parte que no puede ser un medio para dar vida a otro ser. Sin embargo, si se cumple el consentimiento informado, ese que la doctora Velázquez nos enseñó tan bien por tanto tiempo, en el caso por parte del donante, y eso, eh, cuando estaba la ONTV, ustedes tenían la planilla donde se consentía ser donante en caso de estar en estado crítico y muerte encefálica. Después la ley introdujo el concepto de donante presunto, que todos somos donantes, excepto si dejábamos escrito nuestra voluntad contraria a la donación. El donante presunto realmente es difícil de aplicar porque basta que un familiar cercano se oponga a la donación y ya no ocurre. También lo que dota a la naturaleza humana es el concepto de conciencia. Volvemos a las funciones mentales superiores. Las funciones cognitivas definen la vida y la muerte. Esto me parece interesante. La tecnología y en la medida que hemos estudiado bioética nos damos cuenta de todos los avances que discutimos durante la maestría. Cada vez podemos hacer más cosas, podemos clonar, etcétera. Lo podemos hacer. La pregunta ética es si debemos hacerlo.
El charter mantiene la medida de soporte hasta la falla de respuesta de medidas extraordinarias. Eh, Se hace esa pregunta, entonces se mantiene la medida de soporte. Salud. Gracias. Y Pardo, aunque la vida posee un valor extraordinario, este sí es un concepto radical. Esto ya habla de el no respeto a la vida, que para algunos está sacralizada la vida. Entonces, no merece respeto absoluto. Claro, pensando en esta muerte encefálica que tendrá como fin la donación de órganos. Este ya ubica al ser no solamente en la parte biológica del organismo, sino en la parte genética, en su historia, en su estructura social, y es un concepto más completo del de persona. Ustedes recuerdan que persona viene del griego de la máscara, en el teatro de la vida, ¿no? Al introducir este concepto de sociedad y ambiente, ecoambiente, le da validez al criterio neurológico para el, para el diagnóstico, lo cual implicaría la pérdida de las funciones de forma irreversible del ser, de relacionarse consigo mismo y con la sociedad y el ambiente, agregaríamos. Guy Durán es interesante, afirma que la persona, ya por el solo hecho de ser persona, merece el respeto a su dignidad y libertad. Quizás el derecho número uno de la Declaración de los Derechos Humanos incluye este aspecto. Y la vida termina con el deterioro del sistema nervioso por la muerte encefálica. Y ahí se mantienen las medidas extraordinarias para la donación y trasplante. Realmente, como ustedes ven, tienden a lo mismo. Al, este autor, Sunim, ya diferencia bien claramente lo que es la muerte encefálica y lo que llama la muerte biológica. Y también entra un concepto bastante fuerte, que es que el ser fallece cuando le retiran los órganos. Y otros autores hablan de que esto es ya la violencia extrema, por supuesto, contrario a la donación de órganos para trasplante. Sin conciencia no hay persona, es la pregunta. Debe referirse a la función no solamente del sistema nervioso, sino también a la cardiopulmonar. Es decir, la muerte ocurriría cuando cesan las funciones cardíacas y respiratorias. En ese momento, en ese instante, prácticamente es que se daría la posibilidad de donación. Y Pfeiffer sí es una bioticista muy radical que se pregunta, ¿cuándo el ser humano está muerto? Bueno, le da un fin utilitario. Cuando lo necesito y lo sostengo por una máquina y se piensa que con Jonas el soporte vital ya no es útil para el enfermo, ya está en muerte encefálica. Y pero sigue siendo un paciente. Y de hecho, eso es lo que nos parece interesante, que del concepto de cadáver, de donante cadavérico, que definitivamente el donante en muerte encefálica no es un cadáver, pero sí es muy crítico en que anticipa y declara el muerto con la muerte encefálica para acceder a sus órganos. Entonces tenemos que
Hay controversias en cuanto a si la muerte cerebral es la vida o la muerte del paciente. Para él es contradictorio mantener vivo a un cadáver como una máquina. Y éticamente el coma es irreversible, se debe dejar de oponer resistencia, o sea, dejar evolucionar al paciente en su estado terminal, crítico y terminal, como están los pacientes en muerte encefálica. ¿Es ético ver al cuerpo humano como un cadáver? Es una pregunta. Y habla de que al extraer los órganos, sí ocurre digamos, para él, en ese momento es que se le causa la muerte al paciente. Chino, bueno, él también se opone a la donación de órganos y habla de que todavía, aunque haya muerte encefálica, hay funciones cardiovasculares, endocrinas, hepáticas de riñón, o sea que persisten las funciones del organismo humano. Y bueno, Ridley es categórico en que no debería ser utilizada como medio para proporcionar órganos para trasplante. Y esto es cierto, el paciente que está en muerte cefálica no da la impresión de ser un cadáver. Y para este autor, la muerte verdadera también es la muerte del cese de las funciones cardiovasculares y respiratorias. Incluye a Parisi el concepto jurídico de considerar que el hombre es un ser en sí mismo y no un medio para dar vida a otro. En definitiva, bueno, si nos remontamos a los griegos, ya Platón pensaba que la muerte era la separación del alma. Cuando uno moría se separaba el alma con unas alitas y volaba. Eh, Ese era el concepto de Platón. Y el concepto de muerte para los griegos era cuando cesaban irreversiblemente la función cardíaca y respiratoria. De hecho, después los semiólogos franceses del siglo XIX hablaron del coma, de pase del coma vigil, que es el paciente que está en coma, sin embargo, puede tener apertura ocular. Y ya se establecía desde entonces la muerte del sistema nervioso. Aquí vienen una serie de escalas, los criterios de Harvard para la muerte encefálica, los protocolos de Pittsburgh, de Bantrich, y bueno, las causas más frecuentes de muerte encefálica sin duda son los traumatismos craneoencefálicos, los eventos cerebrovasculares, más los hemorrágicos que los isquémicos, los tumores del sistema nervioso central. Las encefalopatías metabólicas casi siempre son reversibles y no llevan a muerte encefálica. En esta revisión es interesante, observen que es una revisión extensa. Ninguno de los pacientes con criterios, utilizando los criterios de muerte encefálica, regresó de su estado. O sea que parece que sí tiene validez el diagnóstico de muerte encefálica. Y bueno, aquí tienen escalas en cuanto a la ausencia de movimientos, de reflejos, sobre todo los reflejos de talle, de pupila, lo que tiene que ver con cilio espinoso, cilio espinal, los reflejos vestibulares que hacen el diagnóstico clínico. Las escalas de, no vamos a pronunciar. Y entre nosotros, el doctor Damper, en sus escritos, se adhiere a que la muerte es un proceso y sin duda lo es. No es un hecho instantáneo y único, es una secuencia en la falla de órganos, particularmente cardiorrespiratorio, y finalmente es que muere el cerebro en esta secuencia. Puede darse también que haya muerte encefálica con función cardio
pulmonar preservada. Y una referencia para todos, el doctor Diego Gracias, la muerte cortical todavía era el concepto de muerte cerebral. El paro cardíaco es la antesala de la muerte biológica, las dos muertes, la cerebral y la biológica. Se destructura la corteza con la muerte cerebral y el ser. El comité danés, sí, citado por Slava, rechazó la muerte cerebral como la muerte de la persona y sí estableció los criterios cardiopulmonares para la donación de órganos. Y en cuanto a los principios, nuestra bioética principialista, bueno, en cuanto a la autonomía, el donar debe ser un adulto autónomo. De hecho, se escribía el consentimiento en caso de que estuviese muerte encefálica, donar sus órganos. Y el paciente plenamente informado de esa decisión. La no maleficencia, bueno, realmente con el diagnóstico de muerte encefálica no se le causa ningún daño al paciente, se beneficia más bien al receptor del órgano. Y sí, es claro que el diagnóstico debe ser firme, el de muerte encefálica. Este es el principio, se cumple con el receptor del órgano. De alguna manera, también es un beneficio para la sociedad tener otro de sus componentes aportando, que sea un granito de arena. Y es un acto médico positivo el trasplante. En la justicia, bueno, en los centros de donación hay listas de espera. eh, Ya prácticamente lo que se están haciendo ahora son donaciones vivo a vivo en el caso del hígado, de un lóbulo al receptor, en el caso del riñón también, de un riñón. Y eso es lo que se está haciendo ahora en algunos centros privados. En, Siguiendo el principio de bioética, realmente debería ser una distribución justa de los órganos cuando hay un sistema de procura de órganos eficaz, que eso es lo que nos falta a nosotros en estos momentos. Tenemos definitivamente la bioética personalista, la defensa de la vida, de la libertad y la autonomía que se aplican en el caso de la donación. La totalidad o el principio terapéutico se justifica siempre la cirugía y los cirujanos que están presentes, yo estoy seguro que lo asumen así, cuando es salvadora de vida. Y una sociedad subsidiaria es que considera a la persona como un ser social en este engranaje que llamamos sociedad. Y por supuesto, lo ideal es que la comunidad promueva la salud y el Estado sea un Estado solidario que garantice la salud de los habitantes, de su población. Esta me gusta, esta frase. La sociedad es una verdadera sociedad cuando es solidaria. Y de alguna manera contrae esa deuda con quienes lo integran, la integran. El objetivo general, como ustedes se han dado cuenta, fue analizar los conceptos que tienen que ver con muerte encefálica del donante cadavérico y el mantenimiento de las medidas, y específicos, analizar el criterio de muerte encefálica como criterio del ser, de la persona o del organismo, caracterizar la validez del concepto de donante cadavérico que siempre nos causó algún rechazo en lo personal y develar los aspectos bioéticos involucrados en el mantenimiento de un paciente con muerte encefálica. Um,
Bueno, nos basamos en la revisión de textos, de un trabajo documental. Y como ustedes se han dado cuenta, diversos autores citados concluyen la gran mayoría, claro, esto no es una votación, parecía que la gran mayoría estaba a favor de definir el muerte del encéfalo, de la corteza y del tallo como la muerte de la persona. El concepto de persona, de ser humano, abarca conciencia, raciocinio, capacidad cognitiva, emociones, moral, el integrante de una cultura de la sociedad. El establecer la muerte encefálica como sinónimo de muerte del individuo, incluso lo cual permitiría ser donante. Y, por supuesto, la extracción de los órganos no es la causa de la muerte, es el evento final, pero probablemente la causa fue, la etiología fue otra. Y cuando definimos cadáver, es un cuerpo muerto, sin vida, inerte, sin signos vitales, lo que implica el certificado de función. Y el donante cadavérico no es un cadáver. Mantener un paciente con el diagnóstico de muerte encefálica sin ninguna capacidad, posibilidad de recuperación, sería un ensañamiento terapéutico o un encarnizamiento si no tiene otro fin que no sea el de seguir dando vida a través de la donación y trasplante. Hemos más o menos esbozado lo que es la persona como entidad moral. La muerte encefálica sería la muerte de la persona, de su condición humana, del ser humano. Esto lo hemos repetido. Y la propuesta en este aspecto es proponer sustituir el donante cadavérico por el donante con muerte encefálica, que nos parecería más ajustado a lo que, a la realidad. Y probablemente sí se justifique mantener a este paciente con vida eh, para donar sus órganos y prolongar la vida de los que tienen ya una falla de alguno de sus órganos, pero con el trasplante vuelve a nacer. Bueno, ustedes observaron las controversias entre los bioeticistas y no concluye que ambos, tanto el donante como el receptor, son fines para la medicina. En conclusión, la muerte encefálica es la muerte de la persona en cuanto a su condición de ser humano. El término donante cadavérico es inapropiado, debe ser donante con muerte encefálica y se justifica sin mantener las medidas de soporte con el fin de el trasplante de órganos. Bueno, muchas gracias.